Colosenses capítulo 1, esta es la segunda parte y lo titulamos igual, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Vamos a tomar contexto y vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, de Yeshua el Mesías, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en el Mesías que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Un saludo, como lo comentábamos, prolongado, pero que tiene mucha implicación, como lo analizamos en el estudio anterior. Dice el verso 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en el Mesías Yeshua y del amor que tenéis en todos los santos. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro del Mesías, para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí estos últimos dos versículos, 9 y 10, vamos a continuar reflexionando en estos versículos. Eh, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bien, pues es importantísimo continuar analizando ese tema. Miren, hablando del conocimiento, que tiene que ser en verdad, tenemos que hablar de este aspecto, profundizarlo, porque toda conducta de cualquier creyente se encuentra relacionada con lo que en términos comunes se conoce como una verdad establecida. Al hablar de conocimiento, tenemos que ligar esta expresión y esta palabra, lo que representa el conocimiento, pues con la verdad. Pero aquí llega al punto más importante porque para muchos, un conocimiento puede ser verdad, para otros no. El caso es que si nosotros somos exhortados por algún hermano en la fe, esa exhortación necesariamente debe estar basada en una verdad establecida, ya sea en las escrituras o simplemente en las reglas sociales bajo las cuales nos relacionamos como sociedad. Ahora bien, la diferencia entre un creyente y un incrédulo en este sentido es que el creyente puede claramente recibir la exhortación desde el momento en que se demuestra la evidencia, ¿sí?, que le expresa, le demuestra que ha actuado de forma equivocada. Si la palabra de Dios para nosotros es la verdad, significa que nuestras acciones se encuentran relacionadas con esa verdad revelada en las propias escrituras. Ahora bien, sin embargo,
Esto no pasa con un incrédulo, una persona que no comparte tu fe, debido a que hoy en día las personas que no viven bajo los preceptos establecidos en las Escrituras simplemente no admiten límites o los límites establecidos por Dios, no admiten leyes y como consecuencia sus acciones no son delimitadas por lo que para el creyente es reconocido como una verdad revelada. Entonces, en términos simples, comunes, para el creyente, la verdad es una, es, o tiene la perspectiva de la verdad en un sentido, y el incrédulo tiene la perspectiva de la verdad en otro sentido. Por ejemplo, si una persona se estaciona en la entrada de un portón de acceso a una propiedad, ¿qué va a suceder? La grúa va a retirar el vehículo y lo va a llevar al corralón. Y para liberar el vehículo, para sacar el propietario su vehículo, pues va a tener que pagar una multa, porque esa conducta se encuentra sancionada por la ley de tránsito. Esa es una verdad y por causa de no respetar esa ley, la persona que es dueña de ese auto, de forma equivocada, actuó de forma equivocada, quizás, o quizás sin importarle la ley. Y la consecuencia fue que se hizo merecedora del castigo de la ley. Y en este caso, pues, estamos hablando de la ley de tránsito. En el sentido de las leyes comunes, siempre serán la base para determinar la calidad moral de las acciones de las personas en general, de manera general. De tal manera que si no hubiera leyes que determinaran qué es lo permitido y qué está permitido y qué no está permitido, simplemente no habría manera de juzgar las acciones de las personas. Y tampoco podría ser definida la buena conducta por causa de no existir alguna ley que determine un estándar. Solo por causa de la ley es que las conductas pueden verdaderamente ser evaluadas. Por esa razón, para el creyente, cuando habla de la verdad, está hablando de lo que está establecido. Y en el término de la fe, precisamente, está hablando, un creyente tiene que referirse a la escritura, a la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? La ley de Dios es donde está expresado el carácter de Dios. Y es así como comenzamos a conocer al Señor. Ahora bien, desde el punto de vista de la fe, pues toda la conducta de un creyente depende de los principios establecidos en las Escrituras. Es decir, si la ley es que justamente determina lo que es correcto y lo que es según la voluntad de Dios. Entonces, de esa manera, conforme vas conociendo la ley de Dios, entonces vas conociendo a Dios. Y entonces estás en la posibilidad o en la opción, en la actitud de hablar verdad, de hablar la verdad. Romanos capítulo 7, acompáñame en tu Biblia, Romanos capítulo 7, a partir del verso 7, dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Pablo nos está diciendo que tuvo que haber existido un parámetro para juzgar lo que era bueno y lo que era malo, lo que era pecado y lo que no era pecado. De otra manera, si no existe ese parámetro, si no existiera la ley, Pablo nunca hubiera sabido que estuviera en pecado. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Ok?
Si no existiera ley, si no existieran parámetros, principios divinos, principios bajo los cuales uno pudiera determinar qué es pecado o no es pecado, pues simplemente no hay pecado, está muerto. Dice el verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque la causa del pecado es muerte, muerte espiritual. En el momento en que conoces la ley y te enteras de que has estado viviendo bajo pecado porque quizás desconocías ese parámetro establecido por Dios. Y comienzas a conocer la ley y entonces comienzas a conocer la voluntad de Dios. Como dijo Pablo, comienzas a ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Y entonces lo que está diciendo aquí Pablo es que conforme fui llenándome del conocimiento de la voluntad de Dios, me di cuenta que era un muerto. Estaba yo muerto en mi espíritu por causa del pecado. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, una vez que conocí el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice el verso 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? No es una contradicción, es muy claro. El mandamiento que proviene de la voluntad de Dios, que es justo la voluntad de Dios, expresada en ese mandamiento, produce vida. Pero en el momento en que yo sin conocerlo estaba teniendo mi vida, al conocerlo me di cuenta que yo estaba muerto. Así es de que por eso dice, el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa. Aquí está. Aquí dice el verso 12, una vez más, pongamos atención, cómo es que el conocimiento de la voluntad de Dios es la verdad. Y dice, y por eso dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así es que toda conducta espiritual es juzgada en base a los principios espirituales establecidos en las Escrituras, que en primera instancia, como lo refirió Pablo, en la cita de su carta a los Romanos, es la ley. Por lo tanto, la única manera de conocer si estamos viviendo de una manera apropiada, pues es tener conocimiento de lo que debe ser considerado correcto, de lo que debe ser considerado verdad. No podemos saber lo que, lo que le agrada a Dios de nosotros si no conocemos su voluntad. Eso es imposible. Apliquemos el sentido de la lógica, del sentido común. Dejemos a un ladito, por un lado, el tema, todos los dogmas, todo el aspecto de memorizado, aprendido que traigamos y simplemente trata de ocupar, de usar tu sentido común, tu sentido de la lógica. Tú no puedes conocer lo que a Dios le agrada de ti si tú no conoces a Dios, si no conoces cuál es su voluntad. Es imposible saber lo que es nacer de nuevo, según la enseñanza de Yeshua, en Juan capítulo 3, si tú no conoces las escrituras desde el Antiguo Testamento, que es justo donde se enseñan los simbolismos del agua y del Espíritu, porque no vas a entender cuando le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Tú lo vas a leer, pero no vas a entender de lo que estás leyendo, porque no conoces las escrituras. Necesitas conocer las escrituras. Es decir, necesitas conocer a Dios. A Dios solamente se le conoce a través de su palabra. Olvídate de cualquier otro conocimiento.
Y cuando digo cualquier otro conocimiento, estoy hablando de dogmas establecidos por los hombres, de teorías, de doctrinas ajenas, separadas de las propias escrituras. Doctrinas, dogmas creadas, que fueron creadas en base a una interpretación propia del hombre. Y ese es el mayor error que ha cometido la humanidad. Porque teniendo las propias escrituras han decidido creer en sí mismos más que en la propia escritura. Y aquí no se trata de hacer una interpretación personal. Para eso vino Jesucristo. Para eso vino Él. No para eso te puso Dios a ti, ni a ningún líder religioso. Ese trabajo fue de Él, del Hijo de Dios, del Mesías. Por esa razón, la discusión que tenía con los líderes judíos, precisamente por eso, porque la interpretación correcta Él la vino a establecer y ellos, aquellos líderes, decían, no, es que nosotros entendemos así y nosotros tenemos la verdad. Bueno, Jesucristo les demostró que la verdad la tenía Él, que ellos estaban equivocados, pero por causa de pensar que conociendo a Dios, lo conocían creando sus propias interpretaciones. Y hablar de crear sus propias interpretaciones, estoy hablando de crear sus propias leyes, crear sus propios dogmas, que tienen infinidad de dogmas. No solamente la religión cristiana, sino la religión judía, muchísimo más todavía. Lo triste en muchas personas es que verdaderamente anhelan conocer a Dios. Es que han tratado de vivir agradando a Dios, lo quieren hacer de corazón, pero sin conocer a Dios, sin conocer realmente la Biblia. Para que conozcas a Dios, tienes que conocer la Escritura. Sin conocer las leyes que determinan cuál es la voluntad de Dios, es imposible que le conozcas. Porque la ley, la palabra de Dios, es el carácter de Dios. Es como conoces el carácter de Dios, conoces al Señor. Por eso Pablo dijo lo siguiente, verso 9 de Colosenses 1. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos a Epafras, acerca de la fe con que vivían los colosenses, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjate bien que Pablo no estaba orando por cualquier cosa, estaba orando por algo fundamental, tan importante, porque fíjense que se dieron cosas muy interesantes desde aquella época. Eh, Pablo describe su anhelo, ¿sí? Por un lado, porque los colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, un conocimiento más profundo. De hecho, en esta carta habla de este tema de una forma central. Y como ya lo comentamos anteriormente, la palabra griega para conocimiento que utiliza en este pasaje Pablo es la palabra epignosis. Y esta palabra implica un conocimiento superior, no un conocimiento simple, un conocimiento superior importante. ¿Podrías tú decir un conocimiento elevado quizás? Porque tiene que ver con un conocimiento espiritual, que como lo mencionamos en el capítulo, en el estudio anterior, es un conocimiento que recibe el creyente, pero que está de por medio el Espíritu de Dios. Por eso es un conocimiento superior. Es decir, estamos hablando de la gracia, otro término que también refiere Pablo en este capítulo. En aquel tiempo, lo relevante de esto es que en aquel tiempo, hablando de un conocimiento superior, se dio este movimiento de los gnósticos, que
eran identificados como herejes por, en aquel tiempo allá en Colosas y presumían de tener un conocimiento superior también. De manera que lo que debemos tener en cuenta aquí es que Pablo oró para que los colosenses tuvieran un conocimiento superior, pero delimitado, solo respecto a la voluntad de Dios. Y esto es justo lo que muchos están pasando por alto, incluso hoy en día. Puesto que ese conocimiento debía estar basado en la sabiduría y la comprensión espiritual. Tu conocimiento de Dios debe tener ese límite. Este es un aspecto muy importante que desde entonces debía ser discernido por todo creyente con gran responsabilidad, puesto que era muy fácil y es muy fácil hoy en día ser atraído hacia las corrientes del gnosticismo, que tenían, eh, ellos tenían como mayor galardón, como un aspecto de premio, el conocimiento adquirido por sus propias capacidades. Ellos no consideraban el conocimiento adquirido a través de la gracia, a través del Espíritu de Dios. Algunas sectas de los gnósticos actuaban dentro de la iglesia como, eh, lo describían por ahí como una fiera agazapada. Ellos tenían las mismas sagradas escrituras de las congregaciones, la misma Biblia, pero las interpretaban en sentido contrario muchas veces. Por ejemplo, el Dios verdadero, según ellos, no era el creador. Lo que nosotros tú y yo conocemos como el creador del Antiguo Testamento, el creador de los cielos y la tierra. Ellos distinguían a diversos Cristos o diversos Mesías en los seres del mundo celeste. Estimaban que la salvación se obtiene por el conocimiento de uno mismo. Totalmente lo contrario, lo que enseña Pablo en Efesios capítulo 2, acerca de la salvación. ¿Sí? O sea, a ese grado les llevaba su ansia de conocimiento, pero es eso, es esa ansia de conocimiento, ese tipo de ansia de conocimiento no era tan a grado tal de que ellos consideraban que podrían llegar a ser salvos por su propio conocimiento, como una chispa divina encerrada en la materia, en ellos mismos. Porque finalmente esto viene a ser la redención del Mesías, que consiste, y ellos decían o piensan de esta manera, que este conocimiento, esta salvación, viene a ser la redención del Mesías, y que consiste en despertarles a ese conocimiento, y que solo los hombres espirituales que desprecian el aspecto material de la vida están destinados a la salvación. O sea, si tú te das cuenta, tocan aspectos que sutilmente están relacionados con las enseñanzas de las escrituras, pero lo tergiversan. Por ejemplo, Yeshua habló acerca del aspecto material en comparación a la vida espiritual, pero el Señor no despreció el aspecto material a ese grado. Mucho menos habló del que tu conocimiento te podría llevar a la salvación. El carácter elitista de esta secta y el desprecio del mundo creado figuraban, entre otros rasgos, la mentalidad de este grupo considerado en su momento como herejes y representantes de los gnósticos. De manera que entonces era fundamental, era importantísimo que los colosenses, como hoy en día, todo creyente, tú y yo, pues tengamos en cuenta que en las congregaciones se encuentran todo tipo de personas que en realidad insisten todavía, continúan insistiendo en creer e interpretar las mismas escrituras con que contamos nosotros, pero de forma diferente a la real.
Y esto sucedía en el tiempo de los apóstoles, desde el tiempo de los apóstoles. Y hoy en día tú te puedes encontrar con muchísima enseñanza en muchas personas que de repente ya creen cosas que se desconectan de lo que realmente es la escritura. Fíjate lo que sucedió allá en el tiempo de los apóstoles con este Simón, un famoso Simón, que consideran muchos lo encajonan en esta secta, ¿sí? O bajo los principios de aquella secta de los gnósticos, por la forma de pensar que él tenía. Fíjate, Hechos capítulo 8, a partir del verso 9, vamos a recordar este pasaje para que te des cuenta cómo esa misma actitud de Simón continúa sucediendo con mucho creyente hoy en día. Están en continúan en las mismas, en la misma situación de error. Dice ahí Hechos 8 a partir del verso 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Fíjate bien. Y le estaban atentos porque en sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Fíjese bien lo que le llamó la atención, porque él hacía magia, él traía ya este aspecto en su vida, ¿no? Dice verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Fíjate lo que vio Pedro. Qué impresionante, porque recordemos que sobre ellos estaba el Espíritu de Dios. Estaba él hablando con este poder sobrenatural. Él vio el corazón de Simón, lo que realmente había en su vida, pero andaba con ellos. Creía, dice la escritura, la propia escritura, dice que creyó Simón. Entonces está peligroso, ¿no? Verso 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Tuvo temor, pero ¿qué tuvo que haber sucedido? Tuvo que haber sido reprendido fuertemente por Pedro. Y eso es lo que a veces no les gusta a la gente. O sea, no quieren asumir la responsabilidad de la reprensión, de llevar a cabo una reprensión, y por otro lado, no les gusta recibir la reprensión. ¿Cómo pues entonces vamos a madurar?
Porque aquí vemos que hubo una gran responsabilidad por parte de Pedro el ejercer esta reprensión. Y le habló concretamente, diciéndole la condición en la que se encontraba. Y en el caso de Simón, hubo humildad, la humildad necesaria para pedir que oraran por él. Tuvo temor de Dios en ese momento. Dijo, les ruego que oren por mí, para que yo no venga todo esto sobre lo que acabas de decir sobre mí. Porque entendió Simón que podría sucederle efectivamente lo que estaba viendo Pedro. Porque pues, estaba hablando con un hombre que sobre él estaba el Espíritu de Dios. Y Simón reconoció la autoridad de Pedro en ese momento y se humilló y pidió que oraran por él. Pero el caso de Simón lo vemos en muchos lados hoy en día. Lo vemos en muchos lados porque sucede que lo mismo, el tema del conocimiento, el querer conocer, de llegar a tener un conocimiento superior, le ha llevado a la gente a andarse metiendo en la cábala, por ejemplo. Gente que viene del cristianismo, que no conoce, ni siquiera conoce el judaísmo, directamente, pum, va y se mete a la cábala, por ejemplo, que es el aspecto místico del judaísmo. Y gente que ni siquiera conoce el judaísmo. Terrible. ¿Por qué? Porque tienen esta misma tendencia de los gnósticos. Piensan que su conocimiento les va a dar una mejor posición delante de Dios. Y así hay mucha gente hoy en día. Así es que existe una línea muy delgada entre un conocimiento mayor que proviene de Dios a través del Espíritu de Dios y el otro conocimiento mayor, pero que proviene del maligno, entendiendo que ambos, ¿sí?, pueden tenerlo personas de la misma congregación de creyentes. Así es de que resulta muy importante tener discernimiento de espíritus e identificar a quienes pudieran ser gnósticos de hoy en día, porque dicha corriente de filosofía se encuentra tan propagada en nuestros días que no solo en las religiones cristianas se encuentra esta filosofía, sino también en la religión judía. Los académicos contemporáneos tienden a estar de acuerdo en que el gnosticismo tiene orígenes judeocristianas, originándose a finales del siglo I en sectas judías no rabínicas y sectas cristianas de la primera era, temprana. Voy a leerles un artículo. Dice así, literalmente lo voy a leer. Dice, muchos de los líderes de las escuelas gnósticas fueron identificados por los llamados padres de la iglesia como judíos cristianos. Y las palabras y nombres de Dios hebreas fueron aplicadas en algunos sistemas gnósticos. Las especulaciones cosmogónicas entre los cristianos gnósticos se basaron al menos en parte en los textos místicos judíos de Maaseh Bereshit y Maaseh Merkabah. Esta tesis es propuesta particularmente por Gershon Scholem y Gilles Gisbel. Scholem encontró rasgos de la gnosis judía en el imaginario del Merkabah, que también pueden hallarse en documentos gnósticos cristianos, por ejemplo, en el ser llevado al tercer cielo, que se menciona por Pablo. Gispel ve el gnosticismo como un desarrollo judío independiente, trazando sus orígenes a los judíos alejandrinos, un grupo con el que Valentine también estaba conectado. Y bueno, ahí les proporciono posteriormente la cita bibliográfica de los libros consultados para este respecto. Así es de que
pues no nos extraña entonces que el tema del conocimiento, pues sea un aspecto apasionante que ha sido en algunos casos, pues, un tema equivocadamente enfocado solo a las capacidades intelectuales del hombre, al grado de pervertir incluso el sentido correcto de las propias escrituras. Así que tiene mucho cuidado. eh, y ese es yo creo que el punto central de la oración de Pablo en el aspecto del conocimiento, sí, claro, pero un conocimiento delimitado por conocer la voluntad de Dios y no andar sobre, como hoy en día, ¿no? Mucha gente que anda sobre un conocimiento oculto, que no conocen realmente todavía las escrituras y ya andan queriendo conocer lo que ni siquiera les va a edificar. Así es de que el consejo es, tengamos cuidado. Sí, anhelemos en el corazón tener conocimiento, es importantísimo, sí, pero un conocimiento que siempre sea delimitado, que tu conocimiento sea delimitado para conocer realmente el carácter de Dios, su voluntad, las escrituras, que conozcas el sentido de las profecías, por qué el Señor envió a los profetas, en qué momento se cumplieron las profecías, cuál fue el sentido de la venida de Jesucristo. En fin, todo eso es inmenso, o sea, abarca un conocimiento inmenso, créeme, inmenso, que te va a llevar muchísimos años, como para querer de repente incursionar en temas ocultos. En fin, continuamos, regresamos a Colosenses 1, verso 10. Dice, para que andéis, continúa Pablo, su anhelo, dice, para que andéis como es digno del Señor, claro, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En consecuencia, vas a tener un crecimiento en el conocimiento de Dios, sí, pero con lo poquito que ya tienes, anda dignamente, andes como es digno del Señor. ¿Cómo es posible que andemos como es digno del Señor? ¿Qué es esto? Bueno, para lograr esto primeramente debemos tener un modelo a seguir. Porque ciertamente es necesario que tengamos una guía y cuando lo pensamos así, nos damos cuenta de que al haber sido llamados para cumplir nuestro propósito, también fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo, como también lo dice Pablo. De manera que tenemos la responsabilidad de alcanzar ese estándar, es decir, enfocar nuestros esfuerzos, nuestra vida para ser como fue Yeshua. Ese es nuestro estándar, este es el modelo a seguir. No, tu modelo a seguir no es del líder espiritual, religioso, de tal congregación, no, de ninguna manera. Para empezar, ni siquiera lo vas a conocer como realmente tendrías que conocerlo. A quien puedes conocer y puede ser realmente debe ser tu modelo a seguir, es el Mesías, el propio Mesías, Yeshua. De manera que entonces andemos como es digno de Él. ¿Cómo? Siguiendo su ejemplo. El tema del conocimiento de la voluntad de Dios, el apóstol Pablo lo aborda en otros pasajes también en sus cartas y lo enfoca a la importancia de renovar nuestro entendimiento. Esto es base, eso es básico, fundamental. Tenemos que renovar nuestro entendimiento en base al conocimiento, a este conocimiento superior. Romanos 12, a partir del verso 1, dice así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro
culto racional. Fíjate la palabra que utilizó Pablo. Un culto racional, no un culto que no entiendas. Verso 2. No os conforméis, en consecuencia, a este siglo. Cuando dice no te conformes a este siglo, Pablo te está diciendo, no te conformes a las formas de este mundo, del mundo creado por el hombre, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar entonces cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú no transformas tu entendimiento, jamás vas a poder conocer la voluntad de Dios. Entonces Pablo en esta oración pues está pidiéndole al Señor que a través de su Espíritu obre para que los colosenses transformen su entendimiento y que lleguen a tener un culto razonado. ¿Qué va a suceder? La gente no te va a entender. No va a entender por qué de repente dejaste de hacer ciertas cosas. No va a entender por qué ahora vives de cierta manera. ¿Por qué? Porque ellos continúan con su entendimiento amoldado a las reglas, al ritmo de este mundo. Pero tú ya no, tú ya sufriste esta transformación en tu entendimiento, en tu forma de pensar. De tal manera que lo que vives, tu fe, la vives de forma razonada. Para ti, por supuesto, porque ya transformaste tu entendimiento. Este es el propósito de recibir el conocimiento de la voluntad de Dios que nos lleva a tener una inteligencia espiritual. Entonces, y créeme, esto rompe con la religión. No tiene nada que ver con la religión. Por eso, cuando te preguntan de qué religión eres, pues estás obligado a decir, no, es que no tengo religión, no profeso ninguna religión. Eres un estudiante de las Escrituras, sí, y crees en el Hijo de Dios, en Yeshua, en Jesucristo, como quieras decirle. Pero no te adhieres, no te alineas a los dogmas de cualquier religión, ¿no? No tienes ninguna religión. Por eso, esta transformación de tu entendimiento te va a permitir tener un conocimiento, el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿sí? Y eso es lo que te va a llevar a adquirir esta inteligencia espiritual de la que habló Pablo. Vas a ser una persona inteligente espiritualmente hablando, también. Y eso te va a revelar cada vez mejor al Mesías, a Yeshua. Porque al tener esta revelación, la revelación del Mesías, tenemos la garantía de no adquirir un conocimiento místico e inexplicable, sino un conocimiento totalmente razonado. Y esto es justo a lo que Pablo se refirió al hablar acerca de nuestro culto racional. Y en este sentido, el otro propósito es una consecuencia del primero, es decir, que habiendo recibido esta sabiduría e inteligencia espiritual, podamos andar como es digno del Señor. Si de verdad estamos incursionando en el conocimiento de la voluntad de Dios, conforme a sus leyes, subrayo esto, entonces significa que estamos teniendo frutos, ¿sí? En toda nuestra obra, todo lo que hacemos. Es decir, que la transformación de nuestras vidas para ser mejores personas es el propósito de la voluntad de Dios para con su pueblo. Esta es la manera de agradar al Padre Celestial, andando dignamente por cuanto que somos fieles a su voluntad, dando frutos, ¿sí? Como lo enseñó Yeshua. ¿Cómo? ¿Cómo puedes dar frutos?
Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí, fíjate lo que dijo el Mesías, el Hijo de Dios, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, en vosotros, mis palabras, mis enseñanzas. ¿Y cuáles son sus palabras? Las palabras del Padre, Moisés y los profetas. Entonces pedid todo lo que queréis, porque ¿qué vas a querer? ¿Una casa? ¿Qué le vas a pedir al Señor? ¿Un carro nuevo? Claro que no, porque por eso tiene una correlación lo que está diciendo. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, entonces vas a saber qué vas a pedir. En consecuencia, dice, pedid todo lo que queréis, eso será hecho. Claro, por consecuencia lógica, porque lo que vas a pedirle al Padre es algo que por supuesto que te va a dar. ¿Mayor conocimiento de Él? Claro que sí. ¿Gracia? Claro que sí. Salvación. Claro que sí. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sea así, y sean así mis discípulos. Claro. Entonces, si andamos dignamente, como es digno del Señor, vamos en consecuencia a dar frutos. Y esos frutos, por supuesto que van a glorificar al Padre. ¿Quién más? La gente va a hablar de ti, va a hablar de los buenos frutos que estás dando y va a glorificar al Padre. Y puede ser incluso, así es el Señor, puede ser incluso que no pueden entender tu forma de vida porque no tienen tu razonamiento, ni entienden tu culto razonado, pero ¿sabes qué? Van a glorificar, van a entender que eres el tipo de persona que eres por lo que crees, por la fe que manifiestas tener. Continuamos ahí en Colosenses 1, verso 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esta fortaleza con todo poder, pues es una consecuencia clara de los frutos que tenemos por causa de este crecimiento del conocimiento de Dios, que desde luego pues es manifiesto en toda buena obra, en nuestro diario vivir. El reto entonces consiste en alcanzar la paciencia y la longanimidad que a nosotros mismos nos indica que efectivamente estamos teniendo frutos por el conocimiento espiritual de la voluntad de Dios. Dijo Santiago, escribió Santiago, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Señor bendito, gracias por este tiempo de reflexión que nos has permitido tener y compartir en este día. Gracias, Señor, porque estamos entendiendo que debemos tener mucho cuidado, Señor, acerca de qué tipo de conocimiento está llegando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Guárdanos, Señor, te lo rogamos. Te pedimos que nos guardes de llegar a adquirir o a anhelar siquiera un conocimiento que no nos va a edificar y que no nos va a enseñar tu carácter, a mostrar tu carácter. Es lo que realmente queremos, Señor. Es lo que realmente quieren todas las ovejas, aquellas personas que realmente quieren conocerte. Permítele, Señor, tener esta gran oportunidad, porque conocerte finalmente es el mayor anhelo de nuestro corazón. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador, oramos. Amén.